¿Eres de los que vive despreocupado de tus finanzas? ¿O por el contrario, eres de los que les gusta saber en qué gastan cada euro, cada peso o cada dólar? Bien, en este video tutorial vamos a crear un cuadro comparativo de movimientos bancarios para que seas capaz de saber al final del mes si realmente tus finanzas han ido bien, es decir, has ingresado más que gastado, o si por el contrario necesitas ahorrar un poco más. Comenzamos. Antes de comenzar, te voy a presentar los datos que podrían ser perfectamente los que nos descargamos de la web de nuestro banco. En este caso tiene tres columnas el listado. La primera contiene la fecha del movimiento, la segunda contiene la descripción, que la descripción tiene una parte común, como puede ser esta, compras con tarjetas. La parte de la izquierda es una parte que se puede repetir varias veces en todo el listado, pero la parte de la derecha contiene una referencia que es única para cada movimiento. Eso significa que ninguna de las celdas de la columna B son iguales. Y por último, la columna importe contiene los importes de los movimientos. Cuando un movimiento tiene signo negativo, como en estas primeras celdas, significa que corresponde a un gasto, y cuando es positivo, significa que es un ingreso que nos han hecho en nuestra cuenta. Bien, pues vamos a comenzar. Creo una hoja nueva. Yo cuando trabajo con periodos de fechas, habitualmente lo que hago es establecer una celda donde introduzco el año con el que voy a trabajar. ¿Vale? En este caso voy a poner el año 2019 en la celda B1. ¿Vale? Tengo la descripción y el año con el que voy a trabajar, año 2019. Antes de nada decir que en la hoja de los movimientos tengo movimientos desde 2017 hasta enero de 2020. ¿Vale? Desde enero de 2017 hasta enero de 2020. O sea que tengo varios años con los que puedo trabajar. A continuación voy a introducir los meses, pero los voy a introducir con la función fecha, que me va a permitir luego hacer este cuadro más interactivo que si introdujera los meses, digamos, con letras. ¿Vale? Entonces voy a utilizar fecha. ¿Vale? En esta fecha, abro el paréntesis, vemos que me pide el año, el mes y el día. El año voy a poner que quiero que aparezca siempre el año de la celda 2019, entonces fijo la celda. Para calcular el mes, ahora lo voy a explicar, voy a utilizar la función columnas, ¿vale? Que me va a permitir crear números consecutivos. Ahora explicaré cómo funciona. ¿Vale? Voy a introducir la función. ¿Vale? Y para el día voy a introducir siempre el día 1. ¿Vale? Ya tengo la fórmula creada, es decir, B1 va a ser 2019, columnas me va a dar el mes, que ahora os explicaré cómo funciona, y va a ser el día 1, es decir, al pulsar intro me va a aparecer el resultado 1 de enero de 2019. Un truco para crear números correlativos es utilizar la función columnas. La función columnas habitualmente o normalmente lo que hace es devolver el número de columnas que contiene el rango que seleccionemos. Bueno, lo vamos a ver con un pequeño ejemplo. Si escribo la función columnas, ¿vale? Me pide una matriz, por ejemplo, selecciono estas tres celdas. Al pulsar intro me dice que el rango contiene 3 columnas. Efectivamente, contiene 3 columnas. Esto lo puedo aprovechar para crear números correlativos. Para hacerlo, muy sencillo, ¿vale? Como el parámetro que tengo que introducir se compone de un rango que tiene 2 celdas, la primera celda la voy a fijar y la segunda la voy a mantener móvil. ¿Vale? En este caso, esta fórmula que he introducido va a mantener fija la celda E1, pero la segunda referencia la va a mantener móvil. ¿Esto qué significa? Que en este rango de celdas E1, obviamente solamente va a haber una columna,
como me muestra aquí, pero cuando arrastro hacia la derecha me aparece el número 2. ¿Por qué? Porque si edito la fórmula, veis que la primera celda se mantiene fija y la segunda se mueve. Es decir, que ahora mismo este rango contiene 2 columnas. Si yo siguiera arrastrando hacia la derecha, pues obviamente me seguiría creando números correlativos pues hasta el final de la hoja. Bien, voy a borrar los datos, el ejemplo que he creado, y vamos a arrastrar la fecha hacia la derecha. ¿Vale? Como veis, aparecen siempre el día 1 de cada mes del año. Este formato de fecha, la verdad es que no es muy bueno para el trabajo que vamos a hacer, así que lo vamos a cambiar pulsando control F1 para mostrar el cuadro formato de celdas, y aquí en personalizada voy a introducir la máscara MMM-AA, que significa que aparezcan los tres primeros caracteres del mes a continuación del año. En la columna A voy a introducir directamente la palabra ingresos y en la siguiente, en la de abajo, gastos. Bien, ahora mismo tengo la estructura de la tabla y lo único que quedaría sería rellenarla con la fórmula que me va a permitir, por ejemplo, en esta celda, mostrar la suma de todos los ingresos, como aparecen aquí en la fila, de todos los ingresos que se han producido en el mes enero 2019. Aquí todos los ingresos que se han producido en febrero, marzo, abril, y en las celdas de abajo van a aparecer los gastos que se ha producido en cada mes. ¿Y esto cómo lo hago? Pues bien, voy a utilizar varias funciones. La principal va a ser sumar sí conjunto, que me va a permitir establecer unas condiciones para que únicamente se muestren los resultados de los criterios que le voy a dar. Voy a utilizar también la función fin.mes, que me va a ayudar para localizar el último día del mes. Antes de crear ninguna fórmula, voy a convertir el rango de celdas en una tabla, lo que me va a permitir que cuando introduzca nuevos movimientos en la parte de abajo, no tenga que volver a seleccionar los datos para que se muestren en el cuadro que vamos a crear. Para crear una nueva tabla, desde la ficha inicio, hacemos clic en dar formato como tabla y seleccionamos cualquiera de los diseños que aparecen. ¿Vale? Hago clic en aceptar, me fijo en que está activada la tabla tiene encabezados, porque en este caso sí los tiene. Hago clic en aceptar y en este momento, a partir de este momento, cualquier fórmula que introduzca que haga referencia a esta tabla va a tener este nombre de tabla. Bueno, tabla 2, le voy a cambiar el nombre mejor para que se pueda identificar dentro del libro. Lo voy a llamar movimientos. ¿Vale? Es decir, ahora cada vez que introduzca una nueva fórmula que haga referencia a esta tabla, aparecerá el nombre movimientos. Bien, pues vamos a empezar a crear las fórmulas. En esta primera celda, ¿vale?, me va a tener que aparecer la suma de los movimientos que correspondan al mes de enero y que correspondan a ingresos, es decir, que sean movimientos con importe positivo. Para conseguir eso voy a utilizar sumar sí conjunto. Sumar sí conjunto. Vale, voy a comenzar, él me pide el rango de suma. Selecciono el rango que contiene lo que quiero sumar. Veis que aquí aparece el nombre de la tabla y el campo de la tabla. Movimientos es el nombre de la tabla que he puesto aquí arriba en la ficha contextual, y importe es el nombre del campo. El siguiente criterio, rango de criterios, aquí tengo que seleccionar la columna que va a contener el rango de criterios. Si quiero que únicamente se sumen los importes que son positivos, pues tengo que volver a seleccionar la columna C, y el siguiente parámetro, el siguiente argumento, ya tengo que introducir el criterio. En este caso le voy a decir que sea mayor que 0. ¿Vale? Si ahora
cerrar el paréntesis al hacer intro. Bueno, me aparece julio de 1991 porque estos datos tienen el formato de fecha. Si le pongo aquí formato de moneda, ¿vale? Me diría que en enero de 2019, perdón, que todos los movimientos del listado desde enero de 2017 hasta enero de 2020, perdón, han sido 69.971. ¿Vale? Estos son todos los ingresos. Ahora necesito seguir acotando porque únicamente quiero que se muestren los datos que corresponden al mes de enero. Voy a seguir introduciendo criterios en esta celda para poder acotar los datos que necesito, para que únicamente muestren los datos que necesito en este momento. En la celda B4, si recordarás, he introducido a través de una fórmula la fecha 1 de enero de 2019. Entonces, otro de los criterios que quiero mostrar en la celda de los ingresos de enero es que, digamos, se muestren únicamente la suma de los movimientos que se hayan producido a partir del día 1 de enero de 2019. ¿Eso cómo lo hago? Pues edito la fórmula, voy a poner un punto y coma para seguir introduciendo criterios. Me pide el rango de criterios 2, que en este caso es la columna que contiene las fechas. ¿Vale? Una vez seleccionada la columna que contiene las fechas, punto y coma, y ahora introduzco el criterio. Este criterio lo voy a introducir entre comillas, que sea mayor o igual, cierro comillas, pongo un ampersand, que es el símbolo de concatenación. Perdón, aquí voy a poner hoja 1, se ha debido cambiar la referencia. Pongo hoja 1 para que haga referencia a la hoja donde tengo los movimientos. Después del ampersand, ¿vale?, selecciono la fecha. Esta fecha seleccionada, esta referencia B4, la voy a volver mixta para que únicamente se mueva hacia la derecha una vez que decida trasladar o correr la celda hacia la derecha. ¿Vale? Ahora mismo tengo ya dos criterios. El primero mostraría los importes superiores a 0 y el segundo superiores o que se hayan producido a partir del día 1 de enero de 2019. Vamos a pulsar intro para ver qué sucede. ¿Vale? A partir de enero de 2019, es decir, en enero de 2019, febrero de 2019 y así hasta enero de 2020, estos son los ingresos que se han obtenido. Y nada, y únicamente quedaría un último criterio, que es el de decirle que queremos que los movimientos se muestren únicamente hasta el día último de este mes. El último criterio que voy a introducir va a ser el de que cuente los ingresos hasta el último día de este mes. ¿Vale? Entonces edito la fórmula, me vengo otra vez al final, punto y coma. Este criterio va a ser similar al anterior. ¿Vale? Voy a seleccionar la columna, la parte que contiene los datos, y aquí en este caso le voy a decir que sea menor o igual a, ¿vale? Como en este caso, a ver, aquí en esta celda la fecha que he introducido es el 1 de enero de 2019 y quiero que me halle el último día del año, del mes, voy a utilizar la función fin.mes, ¿vale? Fin.mes, abro el paréntesis, selecciono la celda, le digo que no quiero que mueva meses hacia adelante o hacia atrás y cierro el paréntesis. ¿Vale? Ahora sí hago intro. A ver, ha indicado muy pocos argumentos para esta función. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Vale, porque aquí este punto y coma no es un punto y coma, sino un ampersand. ¿Vale? Entonces ya tendría la fórmula finalizada.
Bueno, casi finalizada. Ahora vamos a ver por qué. Este resultado, estos 1.869,35, significa que en el mes de enero de 2019 en los ingresos se ha producido esta cantidad. La fórmula que he introducido aquí es correcta, ¿vale? Pero todavía faltan unos retoques para que podamos arrastrarla hacia la derecha y hacia abajo y se muestren los datos correctamente. Porque si yo esta fórmula la arrastro hacia la derecha, ¿vale? Pues no aparecen los datos que yo quiero. Hay que vigilar, o el error casi siempre está en el tipo de referencias que se utilizan, ¿vale? En este caso, por ejemplo, aquí en movimientos importe, yo cuando arrastro esta celda hacia la derecha me muestra 0 porque aquí aparecen todas las referencias movidas una celda hacia la derecha. Voy a fijar tanto las columnas de la tabla como el resto de referencias que no están fijadas, ¿vale? Fijaos cómo lo hago para reproducirlo luego vosotros. ¿Vale? De esta forma, ¿veis? Importe, dos puntos importe y los dos campos metidos entre corchetes. Esto lo que hace es fijar el campo a la fórmula. Es decir, cuando esto lo arrastre hacia la derecha, no va a haber ningún tipo de movimiento de referencias. Lo mismo voy a hacer con importe. ¿Vale? Importe, cierro el corchete, dos puntos y cierro este otro corchete. A ver, esta referencia, ¿a qué hacía referencia? A ver. Vale, esto parece que no lo ha cogido bien. Vale, voy a eliminar esta referencia, que es la que hace... A ver, es la que hace referencia a la fecha. Vale, y ahora ya tengo listo. A ver, pongo fecha, cierro corchete, dos puntos y ahora lo meto todo entre corchetes. 1 y 2. Vale, B4. Aquí fecha también entre corchetes. Fecha. Cierro dos puntos para separar una referencia de otra. Vale, y esta que hace referencia a la celda B4 de la hoja 3. Celda B4 de la hoja 3. Vale, que tendría que fijar también la fila. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué significa? Ahora cuando haga intro, ¿vale? Me va a mostrar el mismo resultado, pero ahora cuando arrastre hacia la derecha, ¿vale? Me va a mostrar los ingresos que ha habido en febrero de 2019. Si edito la fórmula, ¿vale? Vemos que coge el mes de febrero. ¿Vale? Pues así arrastro todos los meses hacia la derecha, ¿vale? Estos serían los ingresos que se han obtenido en el banco en 2019. Ahora vamos con los gastos. Los gastos es una fórmula casi igual. Voy a pegar la de arriba a la de abajo. Únicamente la diferencia que hay es que los movimientos de los gastos son los que aparecen en números negativos, es decir, que son menores que 0. Así que lo único que tendría que cambiar sería este criterio. ¿Vale? En vez de que sea mayor que 0, le voy a poner menor que 0. ¿Vale? Veis que aparece con signo negativo. Normalmente los bancos hacen eso, los ingresos aparecen en positivo y los gastos en negativo. Si arrastro hacia la derecha, me aparecerían los gastos correspondientes a ese mes al mes de la columna.
Ahora, para poder saber si lo hemos hecho bien o no lo hemos hecho bien en el mes, pues vamos a poner aquí saldo o resultado, mejor, resultado, donde vamos a sumar los ingresos más el número negativo. ¿Vale? Arrastro hacia la derecha. Por ejemplo, en el mes de enero he gastado 1860, perdón, he ingresado 1869 y he gastado 885. Luego me queda un saldo positivo de 984 euros. Esto ya estaría totalmente finalizado. Vamos a comprobar si introduciendo otro año diferente, por ejemplo 2020, que 2020 únicamente existe el mes de enero, si introduzco 2020, pues efectivamente dice que he ingresado 1997 y que he gastado 1248 y el resto de meses aparece vacío. También si introduzco 2017 aparecerán los importes correspondientes a 2017 y así con todos los años. Ahora lo único que me quedaría pues sería ponerlo bonito. Vamos a poner esto en negrita, lo vamos a centrar, esto también lo vamos a poner en negrita. Vale, vamos a cambiarle también el color para que aparezca, vale, de un colorcillo, otro color, un último color, vale, y el resultado lo vamos a poner de un color más oscuro, pero con la letra blanca. Si te estás preguntando que por qué no lo he hecho con tablas dinámicas, pues simplemente decirte que es mucho más fácil hacerlo así. ¿Por qué? Pues porque en la hoja 1, donde se encuentran los datos, ¿vale? Para poder hacerlo con una tabla dinámica necesitaría crear otro campo nuevo que me diga que los datos negativos corresponden a un gasto, ¿vale? Y los datos positivos corresponden a un ingreso. Esa sería la forma para poder, en la que se podría hacer con tablas dinámicas. Pero de esta forma, si no aparecen estos ingresos o no aparecen estos gastos perfectamente delimitados, pues no es posible crearlo con tablas dinámicas. Bien, pues esto es todo. Espero que te haya parecido interesante. Te voy a dejar toda la información necesaria en la parte de abajo del vídeo. Y nada, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.